Bien, buenas noches. ¿Sabe qué pasó hace un momento? Que la oscuridad se me vino y se me olvidó que la canción empezaba con la oscuridad se iluminó. No, eso fue ahí ya. Pero bueno, amén. Pudimos alabar a nuestro Señor, que es lo importante. Y ahora yo quiero invitar a que abras tu Biblia en el libro de Esdras, capítulo 4. Nosotros vamos a continuar hablando acerca de la normalización de lo oscuro. Este domingo que pasó, y ya tienes la enseñanza ahí en nuestro canal de YouTube, el domingo que pasó nosotros estuvimos hablando de cómo el mundo tiene un sistema, tiene una estrategia, tiene un plan en donde de manera simulada, aunque a veces no tan disimulada, intenta meternos las cosas malas y convertirlas en cosas normales, comunes y corrientes, y sobre todo eso afecta mucho a la generación que viene, a la generación de tus hijos, a los nietos. Ellos están entonces siendo bombardeados continuamente por cosas que les están diciendo que la brujería es mala, que tener un demonio pues no es tan raro ni tan malo, etcétera. Todo el lenguaje sexualizado y toda la televisión que está continuamente llena y llena y llena de imágenes de este tipo, lo que hacen es convertir algo malo en normal y bueno. Ya espero que a partir de lo que nosotros hablamos el día domingo tú hayas tenido entonces toda la claridad y tus ojos hayan sido abiertos al respecto. Pero bueno, es importante continuar y yo quiero ahora que pensemos un poco en el mañana. Tú debes saber algo y quiero empezar con eso, con ese principio. Las decisiones que tomas hoy determinan tu mañana. Y lo repito, las decisiones que tú tomas hoy determinan tu mañana. Si tú hoy decides ser perezoso, mañana vas a estar llevando las consecuencias de ser un perezoso. El libro de Proverbios habla de que la pobreza viene como un hombre fuerte caminando, y parece que eso es camina despacio, pero que llega. Entonces, si tú hoy decides ser perezoso, vas a tener que experimentar esas consecuencias. Por lo tanto, y eso se aplica a todas las áreas de tu vida. Si tú hoy tomas una mala, pésima decisión, vas a tener las consecuencias de eso. Por el contrario, si tomas buenas decisiones, excelentes decisiones, vas a disfrutar de las buenas consecuencias. Aunque nosotros normalmente hablamos de consecuencias como algo negativo, pero bueno, también quiero que entiendas que hay consecuencias positivas y esas las entendemos más como bendiciones. Ahora, ya sabiendo que Satanás tiene una estrategia y cómo funciona el sistema del mundo, es necesario entonces aprender a tomar decisiones y ser sabios para tomar decisiones hoy y preservar la fe del mañana. Mira, yo quiero decirle a todos los que nos están viendo esta noche que es muy importante que nosotros cuidemos lo que creemos, cuidemos la fe. Yo veo que las personas hacen muchos esfuerzos por cuidar su economía, por cuidar sus finanzas, por cuidar la manera en que, dejar una herencia, dejar esto, dejar aquello para, etcétera, etcétera, etcétera. Pero resulta que lo más importante, aunque si puedes dejar herencia, aunque si puedes hacer esas cosas, excelente, pero lo más importante es que tu fe se pase de generación a generación, que tus hijos, que todos ellos conozcan el evangelio y que Dios haga una obra en sus corazones y sean cristianos, que tú veas los nietos en un futuro y también sean creyentes. Esto es fundamental. Claro, si puedes dejar herencia, pues mejor que mejor, pero a veces estamos más preocupados por cuidar las cosas materiales y entonces lo recurrente, escucho muchos papás le dicen a sus hijos: a usted lo único que le puedo dejar en la vida es el estudio. No, en realidad lo único que usted le puede dejar a su hijo en vida, aunque le puede dejar más, es una fe verdadera. Hay que cuidar eso. Ahora, como el tema de hoy es la normalización de lo oscuro, es importante entonces que tú entiendas algo que quiero enseñarte esta noche. Hay cosas que en apariencia parecen buenas, hay cosas que se ven inofensivas, es más, hay algunas que tienen hasta la imagen de venir del cielo, de ser santas. Ahí es cuando se hace necesario que tú tengas un discernimiento y puedas establecer qué es lo correcto y qué no es lo correcto, porque el enemigo ciertamente tiene estrategias, algunas las hace directamente y te va a atacar de frente, ¿sí? Otras las hace de manera disimulada y otras las hace, ¿cómo le digo yo a eso? Más disimulado todavía, porque él va a querer entonces disfrazar lo malo de piedad. Y en eso quiero que nos enfoquemos esta
noche. La normalización de lo oscuro también se da por un proceso que se llama sincretismo. Y el sincretismo es la mezcla de cosas opuestas, es la mezcla de cosas contrarias. Esto se da a nivel cultural, pero también y sobre todo a nivel religioso, que es lo que nos interesa, sucede mucho. Y entonces se mezclan religiones en donde una dice algo y otra dice otra, cosas contrarias, pero como es en un proceso de sincretismo, de mezcla, las dos resultan conviviendo y nace un híbrido, un Frankenstein, una aberración, un monstruo, una mutación. Y eso ahora es lo que se convierte y se llama la nueva religión o la nueva fe. Satanás puede llevarte a lo malo directamente o de manera indirecta. ¿Cómo? Manteniéndote en lo que es aparentemente bueno. Mire, y qué peligroso que es esto. No solamente tenemos que cuidarnos de lo que es malo y que se quiere convertir en bueno, sino que también tenemos que cuidarnos de lo que parece que es bueno. Hay que abrir los ojos, porque cuando eso que parece, tú te puedes, y a veces es una exageración, ¿no? La gente se cuida de esas cosas que demonios, etcétera, no ve televisión en la casa, pero caen en herejías, en cosas raras, extrañas que no son el evangelio. Y entonces, ¿qué pasó ahí? Se está cuidando de aquí, pero cayó en otra cosa. Bueno, es un equilibrio, y esta noche quiero que hablemos acerca de eso, así que quiero que leamos entonces ahí Esdras capítulo 4, dice así la escritura: oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron, presten atención a lo que dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a Él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa o Yeshua, no sé cómo se dirá ese nombre, pero con J, digámoslo aquí, Jesúa, y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Cuando nosotros hablamos de construcción, de edificar, y en este contexto en que estamos nosotros hablándolo, se convierte como en un sinónimo de crecimiento, de desarrollo espiritual, un proceso, un sinónimo de avance, de crecer, de formar, de establecer tu vida. Edificar se convierte en eso. Ahora, la ilustración, esa analogía que están usando y que yo quiero ahorita usarla a manera de ejemplo de ilustración para poder comprender lo que vamos a charlar esta noche, nos sirve para hacer unos paralelos y unas similitudes. Cuando nosotros hablamos de edificar, sabemos que tienen que hacerse planes, y esos planes se llaman planos arquitectónicos. Entonces usted construye la casa, y aunque usted quizás no tenga el dinero para pagar un arquitecto, usted por lo menos hace un esbozo, un dibujo en un cuaderno o algo: aquí quiero que esté esto y quiero que sea así. O por lo menos, si no lo dibujó, cosa que no debe hacer, es mejor que lo dibuje, se lo hace en la cabeza. Se necesitan planes, pero también es necesario tener y comprar buenos materiales. Se necesita tener buena mano de obra, pero sobre todo, muy importante, más que los materiales, más que la buena mano de obra, se necesita tener un buen cimiento, una buena cimentación, un buen fundamento. ¿Qué pasaría si usted construye una casa muy bonita con los mejores materiales? Si usted le colocó, a ver, ¿qué le gusta? Piense, a ver, porcelanato era lo que hace un tiempo, o si no le coloca a usted ahorita ese piso laminado, o yo no sé, lo que quiera, mármol, lo que quiera usted. Vi por ahí que existía un mármol azul. ¿Qué días? Y dije, pues interesante, usted puede un mármol azul en sus pisos, lo que quiera. Todo eso puede ser muy bonito. Las fachadas, no, esas paredes quedaron hermosas con no sé qué veneciano o con no sé qué pintura, y el techo le puse esto y las cenefas son así. Bueno, usted se puede lucir con su construcción, pagar los mejores maestros, tener un arquitecto, pero si usted no hizo una buena cimentación, a la menor tembladita, y a veces ni siquiera que tiembla, apenas empieza a llenar de cosas la casa, uy, se hundió por aquí, mire que se hundió esto, porque no hay una buena cimentación, porque no hay un buen fundamento. La vida cristiana es igual.
Tú tienes que tener un buen fundamento para poder levantar una buena edificación. Y el apóstol Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 3, él habla de esto. No lo vamos a mirar, usted en casa puede revisarlo, pero él habla precisamente de la edificación. Y él dice que nadie puede colocar un fundamento diferente al de Cristo. Él es la piedra angular, Él es el centro de todo. Y de ahí para allá uno empieza a construir y a edificar. Y aquí es donde entra esto que vamos a hablar esta noche. Tú ya tienes un fundamento, Cristo. Cristo ya es el centro de tu vida. Tú ya decidiste entregar tu corazón, decidiste entregar todo a Él. Listo, estamos con el fundamento correcto. Pero de ahí para allá es necesario tomar decisiones sabias para seguir construyendo, para seguir en la edificación. Tú tienes que entonces escoger buenos materiales, escoger buenos edificadores que de ahí para allá construyan. El mayor edificador con las decisiones que toma, pues eres tú, pero tienes que saber qué haces. Ahora, nosotros estamos aquí en una construcción. Los versículos que acabamos de leer son el relato de la construcción del templo, de la construcción en Jerusalén, del templo luego que había sido destruido. Usted sabe la historia. Israel fue llevado cautivo a Babilonia. Israel había sido llevado casi 150 años antes, había sido deportado por los asirios. Así que en Israel, en Jerusalén, ya no quedó nada del pueblo de Israel, inclusive el muro y las murallas y el templo fue destruido. Pero después de 70 años, el rey Ciro, el emperador, dice: vuelvan y construyan la casa. Y entonces viene un grupo de personas y empiezan a construir el templo. Y entonces llegamos a esos versículos. Cuando están construyendo el templo, construcción, aparecen unos personajes a decirle: les vamos a ayudar. Y yo quiero que veas tres cosas en este relato importante. Primero, la construcción. Quiero que entiendas lo importante de esto. El rey Ciro, ahí en el capítulo 1, dijo: Dios me ordenó, me mandó que le construyera casa en Israel, así que los que sean del pueblo de Israel vayan y construyan casa. Así fue el templo, así fue como surgió entonces ese movimiento, ese retorno a Jerusalén luego del exilio. Y lo primero que tenían que hacer era empezar a construir el templo. Ahora, ese templo, la construcción de ese templo era fundamental. Usted debe saber que el pueblo de Israel, el centro del pueblo de Israel no era el gobierno, no era la monarquía, sino era precisamente que Dios. Y al construir el templo entonces está representando que lo más importante al momento de edificar no es hacer la muralla, no es levantar los edificios del gobierno, no es levantar un ejército, no, es levantar ¿qué? El templo, ¿sabe? Las naciones no han entendido esto, y uno de los temas que vamos a hablar aquí en Dios versus el mundo es precisamente eso. Vamos a hablar de la solución a los problemas del mundo, cómo el mundo lo plantea y cómo Dios plantea las soluciones. Vamos a hablar de eso. Pero el mundo, ¿qué plantea? Un mejor sistema de gobierno, no, una mejor justicia, una mejor policía, un mejor sistema económico, etcétera, etcétera. Y se han olvidado que lo que sí sirve para establecer una nación, un pueblo fuerte, es el templo, es Dios. Ese es el primer lugar. Ahora, definitivamente la construcción de este templo representa entonces en este contexto el cumplimiento de la buena voluntad de Dios para con el pueblo de Israel, que estaba, pues hermano, imagínese la situación en que se encontraban ellos. Estaba primero exiliados, llegan a Jerusalén, ruinas por aquí, por todo lado. Los que viven ahí son gente pobre. ¿Cómo habrá quedado esa ciudad, la que antes era hermosa a los ojos, la joya de Judá, la joya de Israel? Ahora era una ciudad de escombros, no tenía protección, y ellos vuelven y tienen que construir el templo. Ese templo representaba mucho para el pueblo de Israel. Ahora, leíamos ahí en el versículo 1 que dice: oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, los enemigos entendieron que si ese templo se construía era un golpe tremendo, era un golpe tenaz para sus planes, para sus estrategias. Por lo tanto, ellos van a hacer dos cosas. Uno, destruir el templo, no permitir que lo construyan. Pero como hay una orden imperial, hay un decreto, Ciro dijo, y Ciro pues en esa época era el que mandaba en toda esa tierra. Si él decía, se hacía. Y hay un dicho, dice: la ley de Persia no se puede romper, o sea, se cumple o se cumple. Y entonces lo iban a construir, así que no podían destruirlo. Ellos entienden que
necesitan impedir esto. Ellos entienden que, hombre, esta situación de que ellos construyan el templo no es lo mejor para nuestros planes, tenemos que impedirlo. Y entonces en sus planes, en su estrategia, definitivamente está hacer una construcción mala. No la pueden destruir y lo que van a hacer es que edifiquen mal. Pero quiero que pienses un momento en esto. Esa es la historia. El pueblo de Israel llega, tiene que construir el templo es lo más importante, representa el lugar de adoración, la identidad del pueblo de Israel se fundamenta ahí en ese lugar de adoración, ¿sí? Pero para nosotros el templo ya no es un edificio. No, el templo es en primera instancia nuestro Señor Jesús. Cuando tú te acercas a Cristo Jesús, estás yendo al lugar o estás yendo a la persona que es la que te acerca a Dios. Recuerda, el Señor Jesús dice en Juan 14: yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando tú te acercas a Cristo, cuando tú lo aceptas en tu corazón, estás yendo directamente a la presencia ¿de quién? De Dios. Él es ahora el templo. El templo ya no es un lugar, pero más avanzó eso y la revelación del templo ya dejó de ser un edificio y ahora se convirtió en una persona de Cristo Jesús, pero luego fuimos llamados el templo nosotros. Y entonces aquí es donde hace un momento yo te decía y recordaba, tú necesitas edificar correctamente, ya tienes el fundamento, ya te acercaste a Cristo Jesús. Y si alguien no se ha acercado a Cristo Jesús de los que nos está viendo esta noche, necesitas acercarte a Cristo Jesús. Todo lo que hagas en tu vida que no tenga a Cristo Jesús como el fundamento, como el centro, va a ser tiempo perdido, va a ser una edificación que al menor temblor, que al menor movimiento va a derrumbarse, se va a caer. Pero si decides colocar a Cristo Jesús en el centro de tu vida, vas a ver cómo todo lo que edificas va a permanecer. Eso es lo que necesitas entender. Pero hay enemigos. Y el enemigo va a intentar destruir tu edificación o hacer que edifiques mal. Y quiero ser aquí reiterativo en esto porque es importante y no podemos caer en un desequilibrio. Nos cuidamos de los problemas allá, y es que los demonios y es que la brujería, y ya usted me hizo caso el domingo, entonces quitó DirecTV y quitó HBTV, quitó todo eso, ya no hay en mi casa y aquí no se ve y punto, y solo vemos noticias, así como hacía el apóstol con Miguel Ángel, si ve, solo a la una noticias, punto. Usted puede hacer eso, pero si usted no edifica correctamente, sino que eliminó ese peligro, pero ahora toma malas decisiones y no tiene discernimiento, puede resultar edificando no de la manera correcta, y eso también es un peligro grave, porque el enemigo, y eso tienes que saberlo, también te va a ayudar a construir. Él también está ofreciendo: yo te quiero ayudar a construir, y ese es el segundo punto de mi enseñanza esta noche. Mira lo que dice aquí, versículo 2: vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron, mira lo que dijeron: edificaremos con vosotros. Qué gente tan buena gente. Pero recuerde que en el versículo 1 ellos eran llamados como los enemigos, y aquí está diciendo: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a Él ofrecemos sacrificios. Imagínense, el enemigo dejó de ser el destructor y ahora está diciendo: te voy a ayudar porque yo también adoro a Dios y yo también le ofrezco sacrificios a Dios. Qué peligro que es cuidarnos de lo que se ve bueno. Tenemos las defensas, todo el sistema defensivo está en contra de lo que sea la brujería, en contra de lo que sea así cosas raras. Usted tiene las alertas, usted tiene el sistema de alerta encendido. Apenas se escucha una cosa así rara de que abracadabra, y usted porque sabe que eso, pilas ahí, no sé qué. Pero usted no se cuida cuando le pueden decir: oh, siervo de Dios, ungido del rey. Entonces usted quizás saca pecho, y usted no se cuida de eso, y usted no sabe cuál es la procedencia de esas palabras, y usted está indefenso ante eso. ¿Sabe? Quizás el peligro más tenaz es el que viene de lo más cercano que tenemos nosotros, no el que sabemos peligroso. Y esas son las estrategias del enemigo. Entonces los enemigos ahora, ellos están aquí diciendo: nosotros edificaremos, dice, y entonces nosotros adoramos a Dios. Y ellos primero ofrecen mano de obra. Ahora,
quiero que entienda usted el problema y el peligro que había tan grave. Había un puñado de gente construyendo. La ciudad está destruida, eso está en ruinas. Probablemente, no habían quizás muchos materiales ni muchas cosas que construir, pero ellos tenían que levantar el edificio. Cuando usted lee Ageo y cuando usted lee Zacarías, esas profecías sobre todo Ageo, él habla, mire, sus casas están muy bonitas, pero el templo está destruido. Y él les dice, la gloria de esta casa será mayor que la primera, la gloria de esta casa postrera, la gloria de la última casa, el último edificio, el último templo, será más grande que el primero. Y el primero era de oro. ¿Cómo entonces era la gloria del otro? Y ellos estaban construyendo sin tanto oro, apenas era poquito. Y llega gente a decirle, les vamos a ayudar. Lo primero que usted hace en una situación así es, aleluya, esto es bendición de Dios porque nos están ayudando. Y se le olvidó que son los enemigos. En el versículo 1 eran enemigos, en el versículo 2 ahora se convierten en mano de obra gratuita, ayudantes para la construcción. Qué peligro, y es porque ellos, el argumento que usan es que, venga, nosotros también adoramos a Dios, nosotros también hacemos sacrificios desde los tiempos de Esar-Adón. Resulta que Esar-Adón fue el rey que ¿cómo se siguió en la sucesión? Se me olvidó el nombre de ese rey, pero bueno, ese rey, un rey de Asiria. Resulta que Esar-Adón, el papá de Esar-Adón, fue el que llevó a cautivo a todo Israel y los llevó y los esparció por varias ciudades, por varios lugares, y trajo gente de Babilonia y de otros sitios a vivir en Israel. A ese rey lo mataron y el hijo de él, el que quedó, se llamaba Esar-Adón. Parece que Esar-Adón siguió la misma práctica de llevar gente, y ellos están diciendo, desde esa época nosotros adoramos y servimos a vuestro Dios. Aproximadamente 200 años, o sea que tenían tiempo, experiencia en las cosas religiosas. ¡Qué peligro! Usted en una situación difícil y le ofrecen mano de obra, y además esa mano de obra que viene le dice, yo también pienso igual que tú, yo adoro al mismo Dios que tú, es más, lo hago desde hace tanto tiempo, lo hago contigo. Es interesante, y cuando uno lee la Biblia, cuando tú leas la Biblia, tienes que prestar mucha atención a estos detalles. En el versículo 1 los enemigos, en el versículo 2 les vamos a ayudar. Qué peligroso eso. Qué peligro que tú no sepas discernir las cosas. Qué peligro que tú no tengas las alertas abiertas, las alertas encendidas, todo ese sistema de emergencia listo para detectar precisamente esas cosas que son peligrosísimas. Y tú crees que estás bien, que estás por el buen camino. Es más, piensas, Dios me ha bendecido porque envió tal. Y mira, ay, qué bendición, esto está muy chévere. Yo veo, hay momentos en que la gente dice, Señor, respóndeme esta oración, y Señor, dame un trabajo, y entonces de repente apareció la oportunidad laboral. ¿Qué oportunidad laboral tan grande? Empezaron a trabajar y se salieron de la iglesia porque es que toca trabajar. No, es que el trabajo que me conseguí es sábados y domingos, y entonces eso, Dios me bendijo, pero ese trabajo, hermano, ¿usted cree que Dios lo bendijo así? ¿Tú crees que Dios bendijo eso? ¿Tú crees que Dios quiere que tú te apartes de las cosas espirituales, que dejes de pensar en lo fundamental, en lo principal? No, eso no es así, no funciona de esa manera. Pero muchos no tienen esas alertas encendidas y caen redonditos ante una trampa como esas. Esa es una trampa muy, pero muy peligrosa. Pero sigamos mirando un poco aquí. ¿Qué era la adoración que ellos le daban a Dios? Entonces, para eso tenemos que ir a mirar la Biblia. Porque a simple vista todo está bien, todo parece bueno. Venga, gente a construir y además adoran y hacen sacrificios a Dios. No, estos son los que necesitamos, pero hay un peligro. Vamos a Segunda de Reyes capítulo 17. Y ahí donde se habla todo lo de Esar-Adón y todo eso. Usted lo puede leer en casa largo, aquí vamos a leer solo unos versículos y vamos a mirar esto. Y entonces presten mucha atención a lo que vamos a leer. Vamos a leer desde el versículo 24. Segunda de Reyes 17 dice: y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Ava, de Amad y de Sefarbaín, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Bien, sigamos leyendo.
Y aconteció al principio, escuche esto, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Dijeron pues al rey de Asiria: las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley del Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, y he aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Y el rey de Asiria mandó diciendo: llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajisteis de allá, y vaya y habite allí, y les enseñe la ley del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria, y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Pero cada nación, y ese es el versículo que usted tiene que subrayar, cada nación hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. ¿Cómo adoraba esta gente? Ellos adoraban a Dios y al mismo tiempo adoraban a sus ídolos. Ellos adoraban, temían a Dios, habían aprendido las leyes de Dios, pero al mismo tiempo adoraban a todos sus ídolos. Si usted sigue leyendo el capítulo, ahí va a encontrar los nombres de los ídolos que ellos adoraban. Uno se llamaba por ahí Nergal, etcétera. Usted va a mirar los nombres de esos ídolos. Lo lea ahorita más tarde y no se ponga a leerlo ahorita, présteme atención. Pero así era que ellos adoraban, así era que ellos lo hacían. Aprendieron unas cosas de Dios y seguían con sus cuentos. Ahora, si usted es detallista en la lectura, se da cuenta que hay el escritor bíblico nos está diciendo algo de la mentalidad de ellos. ¿Sabe? Cuando ellos están ahí y los leones los matan, entonces la respuesta y lo que ellos piensan es: el Dios de esta tierra no nos bendice, necesitamos saber cómo adorar al Dios de esta tierra. Ellos son politeístas. Ellos creen que hay muchos dioses, y es más, hay un Dios en esta tierra, y como no lo conocemos, por eso es que nos va mal. Cuando lo conozcamos nos va a ir bien. Politeístas. Además eran gente que tenía rituales paganos, una cantidad de cosas que usted no se puede imaginar y que no viene al caso aquí mencionar. Pero además en el relato dice que había ido un sacerdote a enseñarle la ley de Jehová. ¿Pero qué clase de sacerdote había ido? Un sacerdote de Samaria. ¿Y cómo eran los sacerdotes de Samaria, de los sacerdotes de Israel? Esos no eran buenos sacerdotes. ¿Sabe quién fue el que primero puso reyes? Uno que se llamó Jeroboam, uno que se llamó Jeroboam. Y Jeroboam cogió sacerdotes no de los levitas, sino gente del pueblo, y les enseñó a adorar a los becerros. Resulta que había un becerro en Betel y otro en Dan. Y entonces la religión de Samaria era una religión pagana. Por eso cuando usted lee Primera de Reyes y Segunda de Reyes, se encuentra que ningún rey de Israel fue bueno. Ningún rey de Israel fue bueno. Mientras que los reyes de Judá, una gran cantidad sí fue bueno, pero los de Israel, todos malos. ¿Por qué? Porque adoraban cosas malas. Ese fue el sacerdote que les fue a enseñar. ¿Qué le quiero enseñar a usted con esto? ¿Qué le quiero explicar a usted con esto? Que esa gente, cuando decía nosotros adoramos a Dios, estaban diciendo una mentira. Nosotros hacemos sacrificios a Dios, estaban diciendo otra gran mentira, porque en realidad ellos no adoraban a Dios como debía ser. Lo adoraban a su manera, sincretismo. Mezclaron una religión falsa que tenía ídolos con una religión verdadera, la religión del pueblo de Israel, que dice no hará ninguna imagen, pero ellos hicieron una mezcolanza ahí rara, extraña, y resultaban diciendo que también adoramos a Jehová, pero también a nuestro ídolo, también adoramos a este ídolo por aquí y también al Dios de Israel. Esa era la mezcolanza que ellos tenían, que hacían sacrificios al Dios, a Jehová, claro que los hacían, pero eran sacrificios inmundos porque no eran lo que Dios quería. Y esto, mi querido hermano, era lo que se le estaba ofreciendo a Israel. Esto es lo que se le estaba ofreciendo a los primeros constructores. Mano de obra barata, mano de obra inclusive quizás gratis, pero mano de obra que iba a pervertir. ¿Por qué el enemigo, cuando no puede destruir tu construcción, dice que te va a ayudar? Porque quiere que construyas mal. El enemigo, si no puede destruir lo que estás construyendo, va a querer que construyas mal.
Y entonces hay unos peligros de los cuales hay que cuidarse, ¿sabes? Uno está en el, qué bueno, estoy en el camino de Dios, aleluya, sí. Y entonces tú ingresas a un ministerio y de repente te olvidas que el ministerio no es lo importante, es Cristo, pero para ti se te volvió el ministerio lo más importante. Entonces ya haces las cosas por el ministerio y no por Dios. Ya haces las cosas porque estás en un ministerio y no porque amas a Cristo. Tú vives tu vida en una apariencia porque tu ministerio es importante, porque no quiero perder el ministerio, y te has olvidado que lo principal y lo fundamental es ¿quién? Cristo Jesús. ¿Y sabes quién te ayudó a edificar así? No fue Dios, fue el enemigo, fue el mundo, el que te hizo creer que lo importante es la apariencia, no lo que eres. Lo importante es el cargo, la posición, no adorar a Cristo Jesús, no exaltarlo a Él. Y Él te está ayudando a edificar así. Y hay gente que puede llevar así 10, 20, 30 años. Increíble. A mí me sorprende, y es un versículo que cada vez que lo leo digo: Señor, guárdame y ten misericordia de mí, porque dice ahí que muchos al final de los tiempos dirán al Señor Jesús: en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Y sabe qué dirá el Señor Jesús? Nunca los conocí. Y es increíble que alguien que diga y que haga algo en nombre del Señor Jesús, el mismo Señor Jesús le diga: nunca te conocí. Porque lo importante no es lo que tu ministerio, tu función, lo que hagas, sino tu relación con ¿quién? Con Cristo Jesús. Y alguien te está ayudando a construir mal, claro, los enemigos. Te llevan a una adoración que aparenta ser buena, pero es mala. Ahora, ¿tú cuándo eres susceptible a esto? ¿Cuándo es que es más fácil? Bueno, esos son las ayudantes, pero ¿cuándo tú eres más susceptible a esto? Cuando no aceptas la verdad tal cual y como es, sino que te gustaría que quizás fuera un poquito menos radical. Ay, es que yo quisiera que fuera menos radical. Es que eso del infierno, ay no, yo no puedo creer que Dios sea tan malo, no. Y cuando tú piensas así, eres muy susceptible a que te aparezca de repente un profeta, predicador, no sé qué, diciéndote: no, Dios es amor, eso del infierno no. Hay gente que enseña mal la Biblia. ¿Eres susceptible a esto? Cuando no soportas las dificultades y buscas soluciones en promesas falsas. Cuando no aprendes a pasar el tiempo, y claro, hay que clamar a nuestro Dios que nos ayude a salir adelante, pero cuando no aprendes bueno, amén, oré, Dios no me ha respondido, pero yo sigo firme en Él y no buscando por allí el aceite traído de no sé qué, a ver, venga, nos ponemos un cuento aquí. Aquí está el tarrito de la unción, venga, aquí tengo un tarrito, hagámoslo mejor. Este es el aceite traído del mismo monte Getsemaní, probablemente de los mismos olivos donde oró Jesús. Si tú compras un tarrito de estos por $1,000,000, todos tus problemas se acabarán. Ven aquí, que aquí está el ungido de Dios. ¿Cáncer? ¿Problema en la espalda? ¿Te duele la ciática? Bueno, yo no sé, me vuelvo culebrero aquí. Todas esas cosas, escúcheme, cuando tú no aprendes, y yo quiero ser muy ilustrativo con esto porque así es como el enemigo te va a engañar y te va a ayudar a edificar mal. ¿Cuántos han salido? Mire, muchos tropiezan, es que los diezmos, es que ¿por qué piden diezmos? Y muchos tropiezan por eso, porque hay muchos por ahí en YouTube que dicen: eso de los diezmos, espere, tenga cuidado, tenga mucho cuidado. ¿Eres susceptible a esto? Cuando no eres consciente de los planes de Satanás, de sus estrategias, eres susceptible a eso. Cuando andas ahí como Caperucita Roja en el bosque y el lobo está mirándola y ya le va a pegar el tarascazo. Cuando usted es un cristiano que no anda pendiente de lo que hace Satanás, que ignora las estrategias y las artimañas de Satanás, usted va a caer en algo de esto así. Y usted es muy susceptible a esto cuando no conoce la palabra de Dios. Hermano, el sincretismo o la religión falsa es otra forma en que lo oscuro se hace normal. Otro proceso en que Satanás está logrando que las cosas falsas se hagan lo normal y lo tradicional es por medio del sincretismo. Mezclar cosas paganas con la religión verdadera. Hacer que lo que es puro ahora sea un poquito menos puro.
corrupto. ¿Sabe? Satanás no le importa si tú estás 1 metro, me voy a hacer aquí, de Dios, alejado, o 1 centímetro. A Satanás no le interesa eso, le interesa es que estés alejado. 1 centímetro o 1 metro para Satanás es lo mismo, estoy bien. Por eso es que aunque tú estés en la iglesia, aunque tú estés en medio de las cosas espirituales, tienes que abrir los ojos, porque puede ser muy peligroso lo que se te ofrece, lo que aparenta ser bueno. Mira, hermano, y ahorita con la libertad que tenemos, con la libertad que hay, y ahorita ya nadie está ajeno a las redes sociales y al mundo de la virtualidad. Entonces alguien divinamente puede escuchar las enseñanzas de bendición abundante y después va a pasar a las enseñanzas de por allí, y después va a las enseñanzas de por allí, y después resulta no sé qué, escuchando qué cosas raras. Con esa libertad que tenemos ahora es muy peligroso. Y nadie, no vamos a mandar al policía, a ver, el pastor está de policía mirando el control parental, a ver usted, ¿por qué miró a ese predicador? No, señor, no, eso no puede ser así. Tú eres el que tiene que tener ese criterio. Tú eres el que debe saber, oiga, ¿qué es? Porque hay gente que te va a ayudar a edificar mal. Tercer punto de mi enseñanza, versículo 3. No conviene construir con ustedes, dice aquí el pueblo de Israel, y dice: Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios. Y mire la palabra, no es conveniente. No nos conviene, está pensado en un sentido a futuro. Quizás en ese momento no habría tanto problema porque finalmente se logra el objetivo, que era construir el templo. Bueno, ya logramos hacerlo, pero a largo plazo las consecuencias son tremendas. A largo plazo lo que va a suceder de haber construido con esta gente es que se perderá la fe. La siguiente generación vendrá corrompida, ya no tendrá la misma pureza en la fe. Eso es lo que va a suceder. Así que ellos toman la decisión: no nos conviene edificar con ustedes, sigue diciendo el versículo, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Se mantiene firme el pueblo: no vamos a construir con ustedes, no vamos. Ahora, los versículos que de ahí para allá siguen son versículos de persecución, porque el enemigo no se quedó quieto. Usted no piense que, si usted dice así, él va a seguir tranquilo. Lo que pasa es que ahora se hace evidente que el mal es mal. Aquí está disimulado, aquí está por debajito, pero de repente cuando usted se para firme y dice las cosas como son, bueno, va a tener problemas. Sí. Ok, eso no vamos a hablarlo esta noche. Vamos a dejar aquí en este punto, y es que no conviene edificar cosas así. No conviene porque va a tener consecuencias. Los jefes del pueblo tenían claro que si ellos permitían esto, indefectiblemente iban a llevar las consecuencias que los llevó primero a ser exiliados en Babilonia. ¿Sabe? El pueblo de Israel no preservó su fe. El domingo yo hablaba un poco de esto. Ellos decidieron mantener a los pueblos cananeos ahí, esclavizarlos. Después ese esclavo, el enano, se creció y ahora ellos eran los que empezaron a dominarlos, a controlarlos, a meter su religión falsa. ¿Qué sucedió? Que se volvieron idólatras. Las consecuencias: la ira de Jehová vino y los llevó ¿a dónde? A Babilonia. Y ahora están en una situación similar. Ahora pareciera que se repitiera. Eso es un déjà vu. ¿Cómo van a construir? Pero ahora Dios no les ha dicho: no construyan con ellos. Ya no está esa orden que aparece en Deuteronomio, ya no está. Ahora son ellos los que tienen que tomar la decisión. Evidentemente la orden nunca ha dejado de existir, pero ya no es directa de Dios diciéndole a Zorobabel: ojo, no. Pero Zorobabel, que conoce la escritura, que conoce y que parece que es un hombre que está pegado a las cosas de Dios, entiende: no nos conviene edificar con estas personas, no conviene, es peligroso. Las consecuencias: malas prácticas, pérdida de la fe, un Cristo que no es Cristo, un sacrificio que no es un verdadero sacrificio, una adoración que no es ninguna adoración, pero el pueblo todo engañado creyendo que está adorando a Dios cuando resulta que no, es mentira. Esas son las consecuencias de construir mal, esas son las consecuencias de edificar mal. Mira, la edificación de una vida espiritual es algo que debes hacer tú solo. Claro, cuando digo solo, no quiere decir que no requieras y que no puedas beneficiarte de algunas cosas, pero es una cosa y es una tarea en la cual la responsabilidad que tú tienes es primordial.
Tienes que edificar, tienes que construir. Y se te van a ofrecer ayudas. Y esa ayuda va a llevar que si tú tomas mala decisión, va a llevar a que lo malo se normalice y entonces lo oscuro se vuelva normal. Tradicional, no tan chévere. Estos son tiempos, estas épocas, las que estamos viviendo, son épocas en las cuales tenemos que aprender a edificar. El mundo está cambiando. Mire, este COVID-19, este año 2020 va a ser un año que se va a recordar en la historia de aquí para allá. Mire, alguien dirá que esto es raro, pero mire, tuvimos el privilegio de vivir un año que va a ser un clic en el cambio, en la historia de la humanidad. Otros no viven años así, nosotros sí. Tuvimos esa oportunidad. Usted dirá, ¿esa oportunidad pasó? Pues sí, porque es un tiempo en donde van a cambiar las cosas. Mire, sí o sí, a las malas le tocó a la generación de los adultos que no querían interactuar en las redes sociales, les tocó meterse porque si no quedaban encerrados viendo cuatro paredes. Ahora, inclusive para comunicarse con sus hijos, con la familia, tocaba, venga, ¿cómo es que hago para eso de Skype? ¿O cómo hago para Meet? ¿O cómo hago para Zoom? Y les tocó aprender. Tocó cambiar, sí o sí. Y espiritualmente también esto es un tiempo de cambio. La iglesia ha tenido que avanzar, ha tenido que modificarse y es tiempo nosotros de edificar correctamente. No podemos caer en cosas que no son, en cosas que dan apariencia de ser, esto es como lo de Dios. No, abra los ojos, hermano, abra los ojos. Mire, una de las cosas que yo hago antes, sobre todo con decisiones fundamentales, trascendentales en la iglesia, es orar mucho. Señor, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Dame luz, Padre Celestial. ¿Por qué? Porque es peligroso uno meterse en un movimiento en que todo el mundo está, sí, todos chéveres, y resulta que no. Porque no le podemos llegar con la excusa a nuestro Señor allá y yo como pastor, no, es que como todos iban para allá y mi Señor, ¿y para qué le di un cerebro? ¿Y para qué le di a usted la Biblia? Eso me va a decir. No va a pensar que, sí, mijito, venga, buscamos al que fue primero. No, eso no funciona así. Yo soy responsable, tú eres responsable. Tú no puedes decir y echarle la culpa, es que el pastor dijo, o es que no, tú eres responsable de lo que haces, de cómo edificas. Y si edificas mal, si edificas como no corresponde, entonces lo oscuro se va a normalizar y las consecuencias va a ser que en una generación, en 2 generaciones, no tendremos gente cristiana. Tu meta aquí debe ser: mis hijos van a ser cristianos. Como yo no tengo hijos, me toca orar aquí por el vientre. Mis hijos van a ser cristianos, están aquí. Esos van a ser cristianos, amén. Y allá donde está mi esposa, esos allá van a ser cristianos, amén. Y los nietos y mis bisnietos, en realidad yo sí quiero una dinastía de cristianos. No estoy hablando de pastores, sino de hijos, de personas que les sirvan a Dios, que sean ejemplo en esta sociedad. Eso es lo que yo quiero. Eso es. Y por eso tengo que edificar bien, porque lo que yo edifico hoy los va a bendecir a ellos. Si edifico mal, ellos son los que van a sufrir las consecuencias. Yo también, pero ellos. ¿Cómo estás construyendo? Quiero que en casa cierres tus ojos y oremos a nuestro Señor. Y piensa un momento en esta palabra. Piensa un momento en lo que has escuchado y evalúa tu vida. Es un momento para pensar y decir: Señor, si has hecho mal las cosas, pide perdón. Si en realidad no has edificado con Cristo en el centro, sino que has dejado que otras cosas sean lo fundamental, lo principal, eso no es el evangelio. El evangelio verdadero es Cristo en el centro. Eso es el evangelio verdadero, en donde Él es quien te sana, quien te salva, pero también quien te da vida para vivir la vida aquí en la tierra. Quien en su poder te acompaña es Él, en que con su poder te ayuda a vencer las dificultades, pero también te ayuda a edificar. Tú eres responsable de cómo edificas. Satanás, él va a decir: te voy a ayudar, yo estoy aquí para ayudarte, dime cómo te ayudo. Y entonces va a ofrecer su mano de obra, va a decir: yo también adoro a Dios, claro. Y bien dice ahí en el Nuevo Testamento, se viste como ángel de luz para engañar. Claro, él lo va a hacer, sí, lo va a hacer. No piense que no, eso no es que tiene cachos y cola, no. Es peligroso esto. Y tú tienes que estar alerta.
Señor, y si te has dado cuenta que has caído en algo, eso pide perdón. Señor, ayúdanos. Gracias por tu palabra. Gracias por ese momento en que hemos podido entender, Señor, lo peligroso que es uno, caer en las cosas malas, pero también caer en cosas que parecen buenas, pero que en el fondo son malas. Señor, por favor, haznos entender, danos discernimiento, danos entendimiento, por favor, Padre, ayúdanos, Señor. Te lo pedimos, ayúdanos, Señor, ayúdanos. Dígale, Señor, yo quiero edificar bien. Yo quiero edificar mi vida espiritual bien, correctamente, siguiendo tu palabra. Eso es lo que yo quiero hacer. Ayúdame, Señor de los cielos, por favor. Ayúdame. Ayúdame. Amén. Amén. Amén.